Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro El arte de pensar. Aún nos quedan las ideas y en esta ocasión estamos inaugurando este evento con un invitado de gran valor, el escritor Isaí Moreno. Le damos la bienvenida. Hola, Isaí, ¿cómo estás? Marlene, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación a ti, Armando, y al equipo de Mood Magazine. Perfecto. No quiero empezar sin antes hablar un poquito sobre Isaí y su trayectoria, así que si me lo permites, voy a leer un poquito de tu semblanza para que te conozcan más de lo que ya lo hacen. De acuerdo. Entonces, bueno, Isaí Moreno nació en la Ciudad de México en el 67. Escritor, autor de las novelas No son tantas las estrellas. Originalmente Pisot cambió el nombre. Premio Juan Rulfo a primera novela en 1999. Adicción en 2004. Además de El suicidio de una mariposa en 2012. Con Orange Road obtuvo su Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce en 2016 y bueno, actualmente imparte talleres de novela y es profesor investigador en la carrera de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mejor conocida como la UACM. Colabora en revistas literarias, suplementos y blogs culturales como Nexos, Letras Libres, La Tempestad, Lado B, Nagari Magazine, etc. Sus cuentos forman parte de antologías como Así se acaba el mundo, Ediciones SM 2012, Tierras Insólitas, Almadía 2013 y Solo Cuento de la UNAM en 2015. También no solo el mundo de las letras es el que tiene y en el que vive Isaí, sino que también pues estudió matemáticas, tiene un doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana y en 2010 se licenció por la UNAM en Lengua y Literatura Hispánicas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte de México. Sin duda, una gran trayectoria y supongo que sigues como viento en popa y me da muchísimo gusto, de verdad. Y es un orgullo tener a personajes como tú en estas actividades y en estos eventos, como lo es el encuentro El Arte de Pensar por Mood Magazine, a cargo de Armando Noriega. Gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha pasado a la historia casi desde 1793 más o menos, que es el concepto de lo políticamente correcto. Y el tema de hoy se llama así, la ficción en el siglo de lo políticamente correcto. A mí me gustaría empezar con una pregunta que tal vez es una hipótesis que quisiera que pudiéramos desmenuzar juntos, Isaí. Y quisiera saber si lo políticamente correcto pudiera terminar con el humor y la creatividad. Sí, sí, Marlene, por supuesto que sí. Justo bueno, en esto que tú mencionas, en este interludio de 1700, bueno, sí, lo políticamente correcto creo que ha estado desde hace siglos en realidad. Y esto era simplemente un nombre para llamar la atención. Por supuesto que últimamente prima la idea de lo políticamente correcto. Desde el término en inglés, ¿no? Que es algo así como political correctness, algo así. ¿Sí? Que bueno, fue, digamos, tiene muchas connotaciones, muchas interpretaciones, por cierto, el término y no es tanto la idea de definirlo. Yo me ciño un poco a lo que dice Manuel Ballester, invito al público a que lea un texto que se llama Lo políticamente correcto o El acoso a la libertad, sobre todo porque analicé varios textos y muchos de ellos difieren en cosas y bueno, este es el más completo, vamos a decirlo así, y el más radical, ¿no? Por eso me gusta y remito al texto. Sí, sin duda acabaría con muchas cosas que hieren, porque eso es un poco lo que define lo que se usa como corrección política, Así es. evitar en el lenguaje, más que acciones, eso es como lo curioso, más que acciones, evitar el lenguaje, palabras, ¿no? Censurar palabras porque hieren sensibilidades, porque hieren a ciertas minorías, etcétera. Y bueno, pues es un poco a lo que ha llevado, ¿no? Ha llevado, tú hablabas del humor, pues sí tiene que ver porque
el humor es incisivo, el humor es transgresor, yo diría, ¿verdad? Porque el humor Totalmente. es para gente inteligente. Y Sí, cuando se rompe la esencia de esto, que en el fondo es la misma esencia de la ficción, que va por el lado del conflicto, pues se rompe bueno, podemos llamarla malicia, porque sutil esa no sería el término, ¿no? Se rompe la malicia que lleva en el fondo esto, y entonces, claro está que sí atenta contra, por ejemplo, contra el humor, contra esas cosas que pueden divertir, que pueden generar incluso pensamiento, porque podríamos malinterpretar la idea del humor, bueno, la ironía, yo metería incluso el tema de la ironía en esto, totalmente. Sí, sí. que la ironía pues, es un producto del intelecto, ¿no? Un producto que genera sí una cierta risa, pero porque es un encuentro de ideas opuestas. El humor es un poco lo mismo que la ironía, ¿no? Es un encuentro de ideas opuestas que justamente en su oposición generan una tercera realidad, lo que decía, si no me equivoco, Jane Austen, y bueno, es lo que nos provoca como la risa, ¿no? En realidad, entonces el humor bien hecho es para gente inteligente y lleva conflicto, por supuesto que lleva malicia y conflicto en el fondo. Entonces, creo yo que sí. Quisiera, para ir un poquito más allá, en la idea de lo políticamente correcto, lo políticamente correcto desde lo que podríamos definir del siglo pasado para acá, aunque tú tienes razón porque eso se ha dejado desde siglos antes y se ha censurado y en fin, la ficción, pues tiene que ver un poco con una moda, yo le llamo moda y es una moda que viene de Estados Unidos y como moda pues le copiamos muchos países a los Estados Unidos. Y tiene que ver un poco con esta izquierda, de esta juventud, de estas juventudes de izquierda. Yo lo asocio más con la costa oeste de los Estados Unidos, podría ser también la costa este, ahí ya está la discusión y no importa en este momento, pero un cierto sector de la juventud eh, de izquierda, vamos a llamarle, que se negó a leer a los autores clásicos grecolatinos porque en sus premisas, porque en sus historias, en sus desarrollos mitológicos, mitográficos, pues veía pues cuestiones sexistas, cuestiones bueno, pues de predominio, de jerarquías, de lo que tú quieras llamarle, y entonces se negaron a la lectura. De entrada, bueno, pues yo creo que cuando queremos confrontar algo, pues debemos primero leerlo y después, en todo caso, discutirlo. Claro está, ponerlo en una mesa, diseccionarlo y bueno, de ahí partir para otras cosas, ¿no? Pero decir, no lo voy a leer porque es sexista o no lo voy a leer porque, no sé, perpetúa patrones que queremos erradicar y no sé qué, pues yo creo que desde ahí hay un error en la censura, en el cerrar el libro y no abrirlo. Exactamente. Y fíjate que, bueno, estuve escuchando una TED Talk y hablan precisamente de este tema y que se cuestiona que tal vez el primer error que tenemos en la sociedad es la autocensura. Cuando uno ya de por sí piensa en, híjole, no voy a hacer este tweet o no voy a hacer esta publicación porque no vaya yo a ofender a las generaciones de cristal, ¿no? Desde ahí ya hay un error muy grande, ¿no? Nos autocensuramos a veces por miedo, y es Ujú. correcto, ¿no? Un cineasta decía, Gaspar Noé, si no me equivoco, decía bueno, ya tenía a veces miedo de pedirle ciertas cosas a sus actores o a sus actrices por esto, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, podríamos pensarlo, trayéndole de nuevo a lo que nos convocó, que es la idea de la ficción. ¿Qué podría yo escribir como ficción? O incluso tú hablas de estos tweets que a veces nos prohibimos porque me vayan a atacar. Por supuesto, no pienso, me vayan a crear todo un aparato de linchamiento mediático y me quieran cerrar mi cuenta de Twitter o reciba yo Sí, me troles, banean o algo, me ¿no? banean, exacto. Sí. Me meten a ciertos, me meten al Me Too, por decir algo, ¿no? Y entonces uno, bueno, yo te doy una estrategia personal por si un día tú también lo ocupas, No, pues adelante, sí. lo vuelves ficción, ¿no? Pongo un ejemplo particular, digo, sabemos que la palabra puta ya es políticamente incorrecta. Sí. Decir hijo de puta obviamente también es A políticamente peor, incorrecto, ¿no? Está peor. pero entonces en algún momento yo estaba exasperado en el metro, lleno de gente, obviamente no podía subir y tenía prisa, lo que nos pasa a todos, ¿no? Y es algo muy humano. Y entonces yo hice una expresión ante alguien, dije, ¿de dónde sale tanto hijo de puta, no? Y pues enojado, y me dijeron, pues sale de su mami, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un tweet interesante y lo voy a poner entrecomillado para que parezca que yo lo escuché,
sea, que alguien lo dijo, no yo. Y entonces ya en esa especie de censura, yo me libro en vida de todo y dice, bueno, yo estoy citando a alguien que lo dijo. Y eso yo lo uso mucho en Twitter cuando quiero expresar algo y digo, van a decir que yo dije esto. Entonces lo pongo entrecomillado como que lo escuché por ahí, como que alguien lo dijo y yo simplemente lo estoy transmitiendo, ¿no? Entonces creo que es una forma, pero es ficcionarlo, ¿no? Ahora, Sí, ¿no? Y me parece un equilibrio perfecto, ¿no? sí, Entre no coartar tu libertad de expresión, exponer, porque al final pues son tus sí, redes, y tú sabrás lo que haces, sí, ¿no? claro. Pero, pero, pero como es políticamente incorrecto y no vaya a ser, Sí, entonces es un buen equilibrio, interesante. es un equilibrio interesante, pero ahí, bueno, convocamos a la ficción y convocamos sí, a cosas que efectivamente me llamó la atención porque yo no le había considerado en la charla, pero sí, efectivamente es una autocensura que viene de algo que sentimos que está ahí, una presencia totalizadora y totalitaria, que es tal Ujú. cual, ¿no? Esta corrección política de ciertos sectores de personas ha llevado justo actitudes totalitarias, ¿no? Porque parte de la premisa de que ellos son buenos, o si yo fuera así también yo podría pensar. Yo creo que todos en el fondo pensamos que tenemos la razón y que somos buenos. Entonces, a partir de la premisa de que somos buenos y de entonces así debe ser el mundo, ahí hay problemas, ¿no? Eso ya es el inicio del fascismo, de entrada. Pero llegar, fíjate, lo que hacían los totalitarismos, digo, lo hacen, lo siguen haciendo, ¿no? Y ese es el peligro de todo esto. Eh, Llegar al momento en que debemos decir cómo debe ser el arte, cómo deben ser, bueno, lo que se escribe, lo que se publica, etcétera. Ahí es donde hay problemas, porque justo es lo que en aras de hacer lo que le llaman el buenismo, en aras del buenismo, se recurre a la censura y a la reescritura de los textos, de manera tal que, bueno, no ofendan, no hieran, etcétera, etcétera. Pero es exactamente la práctica de los totalitarismos. Llegar a incidir en lo que hace el arte, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hace la ficción, que es nuestro tema, eh, para que sea de una manera específica, ¿verdad? Y, por Sí, supuesto, coincida con las prédicas de ese sistema. Entonces, date cuenta de lo peligroso que puede ser si no se le pone, digamos, un alto, ¿no? En el caso de la creación, de la ficción, que por naturaleza es transgresora. ¿Por qué es transgresora? Bueno, porque la base de la ficción, de la creación dramática, de las historias, pues es el conflicto. sí, ¿Hay un término? debe Sí, ser así. y debe ser así. Nosotros tenemos la voluntad de algo y hay alguien que se opone a nuestra voluntad. Entonces nosotros queremos salir con la nuestra y entonces ya hay conflicto y por supuesto que hay transgresión. La transgresión en el mundo real, por supuesto, se da desde que yo quiero, un ejemplo, solo un ejemplo, no es real, pero bueno, yo quiero matar a mi casero avaro que ha abusado de mí durante años. Por supuesto que yo sé que hay algo que me lo impide, que es la ley. Sí, Y claro. entonces yo sé que si yo lo hago, pues tengo que cumplir una condena, o tengo que huir y voy a ser un prófugo, etcétera. Entonces yo lo voy a pensar dos veces, no voy a hacerlo. Pero puedo llegar a la ficción y crear una novela, una historia, etcétera, etcétera. Pero es como curioso, ¿no? Entonces hay una voluntad que yo tengo. No quiero ser abusado por un casero avaro, pero este señor tampoco se va a dejar, entonces yo tengo que hacer algo al respecto. Y viene la transgresión. Básicamente es un ejemplo básico, bueno, un ejemplo, digamos, precario, primario, pero es así como funcionan las historias, ¿no? Yo lo digo como con la receta de Elliot, A quiere ir a B y C se lo impide. Y ahí empieza la Exacto. historia. Sí, desde que hay conflicto ya hay transgresión y el arte así debe ser. Por eso la pregunta del inicio, ¿no? O sea, esto de lo políticamente correcto y a su vez lo políticamente incorrecto puede coartar esa creatividad y esa libertad incluso del arte. O sea, el arte se podría de cierta forma desdibujar, ¿no? O sea, es Se, algo se extraño. tienes razón, Marlene, se desdibujaría y además dejaría de ser interesante. Incluso en el nivel comercial no se vendería, ¿no? Piensa en una novela políticamente correcta donde todos se respetan, ¿verdad? Y hablan de manera correcta, por supuesto, sin herir a los demás, con lenguaje incluyente, no maltratan a los animales, son veganos. Eh, Que los este, veganos se quejan de todo, sí, ¿verdad? claro, y cuando hay conflicto, como en este caso que te ponía como un ejemplo, pues prefieren discutirlo y hablar esto y aquello, pues obviamente no habría historia. Cuando no hay conflicto no hay historia en el nivel dramático y la gente obviamente se aburriría. A nadie le importa una historia, una ficción, donde
todo transcurre en un nivel de orden, en un nivel de normalidad y de buena onda, Claro. de buenismo, como se le llama esto, Sí, sería aburridísimo, ¿no? Fíjate sí, que curioso, somos somos morbosos. morbosos, buscamos Ujú. el morbo, siempre que sea ficción, yo creo que no hay problema, por eso es la ficción, que la ficción pues es una sublimación, ¿no? Digo, todo esto se lleva de calle a Freud, a Jung, ¿no? Cuando habla de esta sombra que llevamos, este lado oscuro, ¿no? Digamos, Ujú. pues todo esto se iría por la borda, por supuesto, cuando lo dijeron los maestros, ¿no? Lo dijeron los grandes de la psicología, que por supuesto se nutrieron de los mitos y todo. Y bueno, pues en aras de todo esto, yo he visto además que se ha propuesto lo que, fíjate que, bueno, esto que yo te decía, una novela políticamente correcta que sería aburridísima porque en vez de ser conflictiva, sería lo que se debe llamar sinflictivo. El término sinflictivo es justamente eso, evitar el conflicto, evitar el problema, evitar cumplir evitar al ello, que él llamaba Freud, ¿no? Eso que es Ajá. nuestra parte de ese deseo de que me quiero comer el pastel, pero está prohibido y el angelito diciéndome que mejor me espero, que no lo haga, etcétera. Y entonces el ello, ¿qué quedaría del ello? Entonces, bueno, en aras de todo esto, pues, además de que sí se han censurado libros de una manera... Ballester habla de lo políticamente correcto como una especie de totalitarismo revanchista motivado por el rencor. Digo, podrá coincidir la gente o no, podría yo coincidir o no, pero es algo interesante porque en esa motivación revanchista puede venir ánimos de criticar algo sin el análisis, digamos, preciso, ¿no? Digo, yo he visto análisis tal cual, críticas de Rayuela, de Julio Cortázar, he visto, bueno, Lolita ya lo tenemos ya metido casi ya Sí, sí, como un sí, libro prohibido sin duda, ¿verdad? Pero bueno, a claro. Freud ya, tú podrás ver si googleas cosas ahí que pues, tachan a Rayuela como un libro machista, yo qué sé, ¿no? Pero la preocupación es esta, lo pueden tachar, pueden opinar lo que quieran, pero la cuestión es que dónde queda el nivel literario, el valor literario de esto, es decir, el enfoque a fondo de un texto. Lo políticamente correcto, por cierto, usa un término que me encanta, por lo contradictorio que es de construcción, ¿no? Entonces hablan Sí, de construir mucho esta gente, de construyámonos, seamos otros y no sé qué. Y justamente es lo que están evitando hacer, ¿no? Porque para empezar no han leído a Derrida, que es bien difícil. Yo no entiendo bien todavía el término de construcción. Pero bueno, Derrida y esta gente que maneja bien el término, habla justamente de negar un centro. Lo políticamente correcto cree que está en el centro y que ahí debe ser todo. Y justamente la deconstrucción es lo contrario, sacar las cosas del centro y ver la otra parte, es decir, la discusión, ¿no? Esto se creó justamente por el análisis del discurso político, hallar contradicciones en el discurso político y en todo caso evidenciarlas o evitarlas, ¿no? Esa es la idea esencial de la gramatología de Derrida, que es un libro de verdad bien difícil. Y no te digo que yo lo entienda, es porque me lo han explicado. Entonces, yo no lo he leído, no lo he leído. pero sí estarás de acuerdo, ¿no? Que se usa banalmente y de una manera laxa el término de construir, ¿no? En estos días, ¿no? Y es una de las palabras Sí, favoritas de muchas personas. Pero justamente eso es de lo que se podría tratar esto, ¿no? En una deconstrucción textual, pues llegar a cuestiones de leer los libros con una mirada mucho más amplia, tomando en claro. cuenta al otro. Y en todo caso, lo que se está dando en la literatura infantil, ¿no? Digo, es preocupante que, por ejemplo, en Barcelona, en varias escuelas para niños, se sacó del canon el 60%, te lo digo, y no fue más porque se quedaban sin libros los estantes, pero el 60% de los libros, para niños, por supuesto, que abordan pues conflictos fuertes, pues porque tenían, no sé, perpetuaban patrones y porque le metían al niño ideas que pues, se tratan de erradicar y que eran sexistas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sacaron Caperucita Roja. Te voy a decir por qué, y Ballester lo pone como ejemplo, ¿no? Se ha dado una moda de ahorita, hay muchos talleres, incluso si tú los ves en internet, de reescribir historias que ya están escritas, sobre todo para niños, desde lo políticamente correcto. Y Ujú. fíjate, ya el lobo también ya es parte de una cosa que ya está condenado, ya está satanizado, ¿verdad? Entonces, donde aparezca un lobo ya es el depredador sexual, etcétera, Ajá, ¿no? exacto. La Caperucita Roja obviamente es la estereotipación de la mujer y que lo rojo y no sé qué. Pero ¿sabes qué? El problema, hay una reconstrucción que maneja, que cita Ballester en su texto, que es bien interesante porque dice, el problema ni siquiera es Caperucita, tampoco es el lobo, ni la abuelita, ni la mamá que mandó a Caperucita al bosque, sino es Ajá. el leñador. Y te voy a Ah, decir por qué.
porque es un hombre, porque es un varón que llega a resolver la situación cuando supuestamente Caperucita podría haber dirimido con el lobo, o entre ella y la abuelita haberlo resuelto. Pero no, llegó el hombre con un arma, con un hacha, ¿verdad? Con la fuerza del patriarcado, por llamarlo así, a Exacto. resolver las cosas. Y entonces ya ni siquiera, fíjate, entonces yo creía que el lobo era el ser malvado. Pues no, es el leñador. Porque Sí, es por el esa hombre, es el figura varón. casi, casi mesiánica, ¿no? Sí, del Salvador, Del varón. Salvador. Ay, Ajá. no, no, no. Fíjate nada más. No, Y está entonces, terrible. ajá, pero lo que me parece un poco más diabólico es que en estas reconstrucciones de textos eh, se parte de estructuras ya hechas porque funcionan en el nivel dramático y ya, Ujú. bueno, las reconstruyen y todo, pero más bien parten de un trabajo que ya hizo otro y de manera gratuita lo toman. Entonces yo me he preguntado qué pasaría mejor si las escribieran desde cero. Escriban sus ficciones políticamente correctas desde cero y vamos a ver si funcionan comercialmente, si un editor se las quiere publicar. Si lo hace, qué bueno, digo, también es válido. Pero la cuestión es que nadie está partiendo hasta ahorita. Yo no he visto una novela políticamente correcta. Al único autor política, bueno, entre comillas, política, moralmente correcto que conozco es Coetzee, pero porque es un maestro. Coetzee Ujú. nos habla de los animales, sobre todo es algo que él predica siempre, él es vegano, por cierto, entonces él predica esto, pero ¿sabes qué? Lo hace desde una manera políticamente incorrecta, y eso es bien padre, porque ese es el poder de la ficción, ¿no? Él tiene un alter ego que es Elizabeth Costello, y Elizabeth Costello es todo lo contrario a Coetzee, ¿no? Es una mujer arrogante, una mujer muy difícil de tratar, una mujer que incluso yo creo que si la tratas te quedaría muy mal, y que anda predicando justo esto de los animales, no comer carne, el sufrimiento. Yo invito al público a leer 7 cuentos morales y también la novela de Elizabeth Costello para que vea cómo desde la ficción sí se puede abordar lo políticamente correcto, por llamarlo así, porque Coetzee me mataría si oye el término, porque Sí. más bien él busca lo moral, o sea, lo moralmente correcto. Él no duda incluso, fíjate bien, Marlene, en llamar didáctica a su literatura, y eso es curioso, ¿no? Pero bueno, es un maestro que sabe narrar, que sabe ficcionar y que sabe, digamos, exponernos sus ideas, pero no como Coetzee, sino como las ideas de Elizabeth Costello, Un etcétera, poco lo que etcétera. haces tú, ¿no? Sí, Lo que haces tú con esto de la autocensura, tú hablas como en sí, tercera persona y bueno, ajá. Sí, que padrísimo. lo diga, exacto, que lo diga Elizabeth Costello, no yo, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, que ahorita que dices esto de Caperucita Roja, casualmente encontré yo un libro que es de Editorial Circe, se llama Cuentos infantiles políticamente correctos. Y en esto de la Caperucita Roja, bueno, él es James Finn Gardner. Ajá. Yo no lo conocía, sinceramente, Sí, pero no, fíjate, yo tampoco. voy a leer un fragmento de Caperucita siendo políticamente correcto. Ahí está. Érase una vez una persona de corta edad llamada Caperucita Roja que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca, perdón, y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque la considerara una labor propia de mujeres. Atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. Así hace James el sarcasmo de este. No, está increíble. Y así hay varios. Entonces, ahorita me recordaste lo de Caperucita Roja. Bueno, en el lenguaje se notaba de inmediato la intención maliciosa, ¿no? Y lo cual lo hace más Sí, divertido, por supuesto, porque hay sí, un está contexto, padrísimo. pero además está, eso que estás viendo, que me leíste, es interesantísimo, Marlene, habla de estos intelectuales que le llaman ahora los intelectuales del eufemismo. Y el Exacto. eufemismo es algo malvado, Marlene, porque si tú dices un invidente en vez de decir un ciego, para empezar estás diciendo un término incorrecto, impreciso, porque un Ajá. invidente sería alguien que no es vidente. Pues, no creo que tú ni yo seamos videntes, ¿no? Hasta ahorita que yo sepa. Entonces, de entrada, muchos de estos términos acaban diciendo cosas imprecisas y yo creo que en ocasiones incluso hasta más ofensivas de lo que pretenden evitar. Es que genera, yo creo que el efecto contrario, ¿no? Sí, sí. O esto de minusválido. Y entonces, ese concepto, o bueno, lo traducen, que no sé si lingüísticamente así sea, y tú podrías Uh-huh. decir esto, que es como la minusvalía, o entonces eres minusválido, quiere decir que tienes menos valor, pero entonces ahí ya entra
también un debate, ¿no? Ujú. No puedes decir que alguien discapacitado es un minusválido porque no vale menos que tú. Y entonces ya, el debate, ¿no? Bien, sí, viene todo. Esto sería en todo caso un reto para los defensores de lo políticamente correcto, para encontrar los términos precisos, ¿no? Para incluso un reto de lenguaje, por supuesto, creo Sí. yo. Digo, también yo he visto esto cuando hablas de literatura para niños, para que sea correcto, bueno, literatura para niñas y para niños. El problema es que cuando dice literatura para niñas y para niños, entonces estamos pensando en que hay una literatura para niñas y hay una literatura para niños y las estamos juntando. Te das cuenta que también en aras de esto, entonces pervertimos las cosas, ¿no? Sí, Sí, es sexismo, ¿no? O sea, porque sí, no pretende ser así, pero ser tan incisivo en ese sentido, pues genera el efecto contrario, como bien lo mencionas. Y pues estamos ya casi por terminar nuestra sesión, pero me gustaría que tú desde tu trinchera y desde tu labor y tu profesión y tu arte y tu pasión y todo, me dijeras cuál sería como el reto que tienes para tal vez encontrar un equilibrio entre lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, sin dejar a un lado la creatividad y el ujú, ejercicio de la escritura como tal, ¿no? ujú. ¿Cuál Claro. es tu visión? Sí, por supuesto. Bueno, de entrada no busco un equilibrio, digamos, al menos en lo que escribo, y bueno, en general la gente que escribe ficción, no creo que uno desee un equilibrio, uno busca justo lo contrario, busca uno lo políticamente incorrecto, pero sí hay que, digamos, también saber lidiar en ciertos niveles porque hay censura también en los ámbitos editoriales. Hay Ujú. grupos de gente que en ocasiones lee los libros, se les pide, digo, al menos en los Estados Unidos ya por ley, algunos editoriales tienen que poner a alguien, por ejemplo, del LGTBI, por ejemplo, para que lea el libro y vea si no hay un término que ofende. Y sí, sí le dicen al autor. Ahí en el país, digo, esto se puede rastrear muy fácil en el país, ¿no? En el diario El País, un reportaje muy completo al respecto, para que digan, no, este término nos hiere, nos vulnera, entonces le dicen al autor y tienes que cambiar esta palabra, ¿no? Ahí es donde creo que ahí sí se tiene que tener, digamos, pues no sé, cautela para saberlo manejar en todo caso, ¿no? Para saberlo negociar o cosas por el estilo, ¿no? Porque busque herir, tampoco uno busca por molestar a otros escribir, ¿no? Simplemente es porque la ficción, ya lo decíamos hace rato, transgrede por sí misma, ¿no? Pero no es porque uno busque la transgresión. Creo que el reto para la gente que escribe es no tener miedo, así como tú hablabas de no autocensurarse en una red social, por ejemplo, mucho menos en la ficción. En la red social todavía podríamos decir, bueno, si es delicado que yo diga, ojalá le caiga un avión, una bomba a los que están reunidos en el Zócalo, que los mate a todos el 15 de septiembre, y bueno, y corrieron a esta empleada de la compañía aérea por esa cuestión que era pues, solo una libertad de expresión en todo caso. No agradable, claro, pero libertad de expresión al cabo y la lincharon. Entonces, uno, bueno, en este ámbito digamos, de las redes sociales, en el ámbito de lo que uno diga en público, incluso en esta conferencia que tenemos tú y yo, pues a lo mejor uno sí debe tener como sus cautelas, pero en la ficción no tienes por qué hacerlo. Y eso es lo padre, ¿no? Que no tienes Sí, por qué hacerlo. sí, que no te censuren por eso, ¿no? Porque al final, pues escribe para los demás, ¿no? También para ti mismo, ¿no? Pero Sí. buscas que te publiquen y dices, híjole, estos filtros, ¿cómo los sobrellevo, no? Eso es un gran reto, sinceramente. Y pues no me queda más que pues estar orgullosa de esta charla, que ha sido muy interesante. Muchas Y bueno, gracias. ya te conocía yo antes, ya había tenido el gusto y de verdad que fue maravilloso volverte a encontrar y estar en este encuentro. Me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo porque, híjole, este tema es, o sea, da para mucho, ¿no? Da para mucho, mira, yo tenía aquí notitas y notitas, pero creo que estuvo bien el ejercicio, Marlene, porque nos obligó, sí, ¿verdad? Nos obligó a concretar. A ver si Así por ahí es. por las redes nos compartes el nombre del autor, porque está bien interesante Sí, este por autor. supuesto. De hecho, está Ajá. el libro en PDF y ahí pasamos toda la información para que... Claro, claro que sí. Pero bueno, en este ejercicio de síntesis, pues yo también me siento mucho deleite en haber charlado contigo, en que hayas dirigido esto bastante bien, con el tiempo ver encima, pero pues me agrada, también siento un orgullo por el modo en que lo llevaste y bueno, el habernos encontrado de manera virtual, pero haber estado aquí, haber estado
con Armando, gracias al espacio que Armando nos abre, también que nos haya puesto como en la primera, o hayamos quedado por las circunstancias, ¿verdad? Abriendo este ciclo de charlas que son muy, muy interesantes y que, bueno, van a abordar también temáticas dignas de discusión, dignas de poner el dedo ahí en el renglón, ¿verdad? Así es. Sí, esta es la primera de las charlas y bueno, a las 7 hay otra, entonces invitamos al público a que esté pues presente y que comparta y que comente, ¿no? También de eso se trata, de ser transgresores incluso y de tener el oído bien pues agudizado, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues muchísimas gracias de verdad, Isaí, por todo. Y me encantó platicar contigo, como lo he comentado. Y ya nos estaremos viendo en otras emisiones, eventos, y cuando termine esta situación, si es que termina, o se modifica, o nueva normalidad, podamos vernos, ¿no? Persona a persona. Que no se Claro que pierda sí, sí, esta Marlene, por calidad, supuesto. ¿no? Estaré encantado y pues de nuevo mil gracias por todo, mil gracias por el espacio. Y bueno, pues sigamos viendo las demás charlas y todo este ciclo del pensar. Así es. Muchísimas gracias. Que tengas muy bonita tarde y muy buen resto de la semana. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias.